comenzar a estudiar lo que son las enzimas. ¿Bien? Vamos a dividir igual lo mismo que hicimos con las proteínas, las enzimas en dos clases, ¿no? Ahora vamos a hablar de muchas consideraciones generales sobre las enzimas, algo de su clasificación, ¿no? Para después en la siguiente clase meternos íntegramente en la parte más bioquímica, por así decirlo, o ver cómo funciona, ¿no? Obviamente de acuerdo a la clasificación de la misma, ¿no? Básicamente todos, ¿no?, nuestras actividades, por más cotidianas que sean, están relacionadas a las enzimas, ¿no? Las enzimas tienen una participación, ¿no?, ya sea en la medicina, en la industria química, ¿no?, en la transformación de alimentos, en la agricultura, ¿no? ¿Quién no ha escuchado hablar alguna vez en medicina de las transaminasas, ¿no? Dicen, ¿cómo está la función hepática? Cuando ustedes quieran valorar cómo funciona el hígado, van a recurrir a las transaminasas, ¿no? Cuando tenga un paciente cardiológico, que tenga el antecedente de haber sufrido un infarto, entonces también van a recurrir a algunas enzimas o transaminasas cardíacas, ¿no? En la industria, en la parte de lo que sería la farmacología, ¿no?, los antibióticos y muchos otros fármacos, ¿no?, o actúan estimulando las enzimas o, ¿no?, suprimiéndolas de alguna forma, ¿no? La transformación de alimentos, todos ya sabemos los procesos de fermentación, ¿no?, para poder conseguir o obtener algunos alimentos, ¿no?, como los quesos, los vinos, las cervezas, ¿no?, el proceso de fermentación que no solo está presente en los alimentos, sino también en el ser humano, ¿no? Como por ejemplo, nosotros vamos a ver, cuando vivimos la bioquímica de las neoplasias, cómo obtiene una célula sanguínea, una célula tumoral oxígeno, cómo obtiene mediante un proceso fermentativo o de fermentación, ¿no? Lo vamos a ver y vamos a ver cómo participan las enzimas de ese proceso, ¿no? Y en la agricultura, muchos pesticidas, muchas sustancias vienen, ¿no?, o actúan a nivel enzimático, ¿no? Como esta enzima, ¿no?, que cataliza algunos minerales en el suelo para poder producir algunos vegetales, ¿no? Al estar cotidianamente en nuestra vida, obviamente tiene una gran historia, ¿no? El holandés Jan Baptist van Helmont es el que descubre el proceso de fermentación y lo denomina fermento, ¿no? Responsable, o sea, este proceso de fermentación, es responsable, mejor dicho, de este proceso de fermentación son las enzimas, ¿no? Él vio cómo del jugo de la uva, mediante este proceso de fermentación, se podría obtener el vino, ¿no? El científico italiano Spallanzini, creo que incluso tiene, no me acuerdo en qué ciudad de Italia, pero tiene una estatua bioquímico, hizo experimentos con infusiones de plantas y jugos gástricos, demostrando que estos servían para los procesos digestivos, ¿no?, sobre todo de las carnes, ¿no? Entonces, ahí, en base a este tipo de observaciones, ¿no?, se pudo comprender lo que era el proceso enzimático de la digestión, ¿no? Si nosotros vamos a estudiar cualquier proceso de digestión, tiene que sí o sí estar involucrada las enzimas, ¿no? En los jugos gástricos tenemos enzimas, en la saliva que tenemos enzimas, ¿no? Y cosas tan cotidianas como que, ¿qué está haciendo acá en el dibujo? Desde un punto de vista bioquímico, netamente científico, ¿cómo me lo describiría? ¿Cómo me describirían este proceso para algunos de ustedes, los livianos, para algunos de ustedes, primera vez que los tenemos? Acá
¿Por qué hay espuma? Mira, en el jabón hay un detergente, ¿no? En base, ¿a qué está hecho un detergente? En base a enzimas, ¿no? ¿Y qué están haciendo estas manos? Están ejerciendo una acción mecánica. Agua es una acción mecánica, más detergentes que tienen enzimas, entonces prácticamente acá están haciendo, ¿no?, un proceso químico, ¿no?, o bioquímico, o un proceso enzimático, ¿no? Están, como vamos a ver, las enzimas son los grandes catalizadores de nuestro organismo. ¿A qué me refiero cuando digo catalizar? Acelerar un proceso, ¿no? Y básicamente esto que parece tan simple, fíjense, ¿no? Acelera una reacción bioquímica, descompone las manchas, las moléculas, hace que esas pequeñas moléculas de las manchas se descompongan y se formen moléculas que sean más solubles en agua, ¿no? Eso produce una liberación de estos productos, ¿no? Y hace que después por ejemplo, en este caso, la suciedad pueda ser eliminada, ¿no? Eso produce una liberación de estos productos, ¿no? Y hace que después por ejemplo, en este caso, la suciedad pueda ser eliminada, ¿no? Este proceso, nosotros también lo vamos a estudiar, lo tenemos en nuestro organismo, ¿no? Reacciones enzimáticas que descomponen sustancias para que puedan ser eliminadas, ¿no?, de nuestro organismo, ¿no? Pero básicamente lo que ustedes hacen ahora es esto. Ya no hacen esto. Pero lo mismo, ¿no? Detergente, agua, acción mecánica, acción enzimática, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a definir a una enzima? Son moléculas orgánicas, generalmente proteínas, ¿no? Ojo aquí, porque si ustedes revisan otra literatura, ¿no?, les van a mencionar que las enzimas son proteínas de estructura, ¿no?, tridimensional y molecular más compleja que una proteína, ¿no? Son algo más que una proteína porque tienen mayor complejidad en su formación, ¿no? Entonces, moléculas orgánicas, generalmente proteínas, que actúan como catalizadores de reacciones químicas, ¿no? Esto significa que van a acelerar la velocidad que producen estas reacciones, ¿no?, y que son obviamente indispensables para la vida, ¿no? ¿Quién me podría dar un ejemplo en este momento de nuestro organismo de una reacción enzimática? La degradación de grasa. La Degradación de grasa. degradación de los lípidos en ácidos grasos, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Las enzimas son específicas para cada reacción química, ¿no? ¿A qué nos referimos? Cada enzima, ¿no?, puede catalizar solo una reacción específica, ¿no? Cada enzima está diseñada solo para cumplir, por así decirlo, una función, ¿no? Como su compañera dice, ¿no? Las lipasas van a servir para degradar los lípidos, ¿no?, en ácidos grasos, pero no van a servir para ninguna otra cosa más que no sea eso, ¿no?, degradar los lípidos. Tienen una sola función, ¿no? Entonces, la enzima, para poder actuar, tiene que unirse a otra molécula, ¿no? La enzima tiene que degradar, hidrolizar, porque vamos a ver una molécula. A la molécula con la cual la enzima interactúa, la vamos a denominar sustrato, ¿no? Y a la unión de estas los vamos a denominar como un complejo. ¿Y el complejo cuál sería? Lo más simple que puede nombrarse complejo. A la unión de un sustrato y una enzima. Complejo, enzima, sustrato, o si quieren, sustrato, enzima. Bien, entonces, estas enzimas a su vez catalizan miles de acciones, pero constantemente, ¿no? Constantemente nuestro cuerpo está produciendo enzimas, constantemente, y a cada paso, y a cada minuto, y a cada segundo, ¿no?, nuestros cuerpos están
el tío Juan saltado. Falta este. Silencio. Más de uno, ¿no? Estamos catalizando reacciones enzimáticas por segundo. Entonces, fíjense, enzima, sustrato, ¿no? Estos se tienen que unir para formar el complejo enzima-sustrato, ¿no? Tienen que encajar perfectamente, ¿no? Si no, vamos a ver que no se podría cumplir la acción, ¿no? Este sustrato está interactuando con la enzima, se está dividiendo, ¿no? En otras dos moléculas, ¿no? Que es básicamente lo que hace la enzima, ¿no? Descomponer tipos de moléculas para darles otra funcionalidad, ¿no? Entonces, como por ejemplo, la amilasa cataliza la descomposición del almidón en glucosa, ¿no? Si esto fuera amilasa, si esto fuera almidón, tiene que actuar con la amilasa, ¿no? Se unen, forman el complejo enzima-sustrato y este almidón va a dar como resultado moléculas de glucosa, ¿no? Entonces, a eso me refiero entre la interacción. La pepsina cataliza y descompone las proteínas en péptidos, ¿no? Lo mismo. Si esto fuera una proteína, ¿no? Y esta fuera la enzima pepsina, se unen, forman el complejo y entonces, como resultado, ¿qué se da? ¿No? Se descompone esa proteína en péptidos, ¿no? Y se forma la unión enzima-sustrato, ¿no? Básicamente acá lo mismo, enzima, sustrato y una descomposición, ¿no? Y como habíamos mencionado, la lipasa cataliza la descomposición de las grasas en ácidos grasos, por ejemplo, y glicerol, como mencionó su compañero, ¿no? En algunos libros hablan, ¿no? De esta, o hacen esta analogía, ¿no? Como de la llave que encaja en la herradura, ¿no? Si estoy hablando de la llave que encaja en la herradura, ¿qué sería la enzima? ¿La llave o la herradura? Ah, la herradura, ¿no? Llave y cerradura, ¿no? ¿Cuál de estas dos sería la enzima? ¿La llave o la cerradura? La cerradura. La cerradura, ¿no? La cerradura En este caso acá pone un ejemplo, ¿no? La sacarosa es un disacárido, ¿no? Disacárido. Si es un disacárido, ¿por qué tiene que estar formado? Por dos monosacáridos, ¿no? Entonces, esta enzima, la sucrasa o invertasa, ¿no? Va a descomponer este disacárido o sacarosa en dos moléculas de monosacárido, ¿no? En este caso, por la morfología tridimensional que puede llegar a tener la sacarosa, tiene que encajar, ¿no? Perfectamente en la cerradura para formar la unión enzima-sustrato, ¿no? En este caso, la herradura sería la enzima y la llave sería la sustancia, en este caso adelada o la sacarosa, ¿no? Entonces, ¿entienden a qué me refiero cuando digo complejo enzima-sustrato? Existen muchos tipos de enzimas, ¿no? Yo acá les voy a ocupar unas cuantas, ¿no? Que es el sustrato, la enzima y su función, ¿no? Lactosa, su enzima la lactasa, ¿no? ¿Y qué hace la lactasa? ¿No? Catalizar o hacer una hidrólisis, dividir en dos, ¿no? Ayudándose de agua, por eso es hidrólisis, ¿no? Para descomponer la lactosa en glucosa y galactosa, en este caso en dos azúcares, ¿no? Pero de todo lo que está ahí, ¿no? De todo lo que está en el cuadro, ¿qué les llama la atención? En este caso en glucosa y galactosa. ¿Qué les llamaría así en este cuadro la atención del buen azúcar?
sería la maltosa? ¿La lactosa? No, maltosa. Maltosa es también un tipo de azúcar. Derivado de maltosa. Hidrólisis. Sí. Que todos terminan en asa, ¿no? Entonces hay una nomenclatura de las enzimas. Todo aquello que termina en asa es una Sí. enzima, ¿no? Como en este caso, ¿no? Asa, reductasa, oxidasa, lactasa, maltasa, amilasa, proteasa, lipasa, todos los que terminan en asa tendrían que ser una enzima, ¿no? Pero también hay una clasificación de las enzimas según su forma de acción, ¿no? Según la forma de degradar o de descomponer moléculas. Básicamente, ¿no? Si hablamos de manera general, vamos a descomponer estas moléculas ya sea por procesos de deshidrogenización, descarboxilación e hidroxilación, ¿no? Hidrolasa, descarboxilasa y deshidrogenasa, ¿no? Pero actualmente, ¿no? Lo más actual de lo actual es que existe una clasificación, ¿no? Basada en una propuesta que realiza, ¿no? Un comité científico, en este caso la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, ¿no? Que va a clasificar por la función de las enzimas en 6, ¿no? ¿Cuáles son esas 6? ¿no? Pero primero y antes que nada, ¿no? La descarboxilación, eliminar grupos carboxílicos, ¿no? Eso mediante la eliminación de esos grupos carboxílicos se cumple, ¿no? La acción de la enzima. Uno de los mayores ejemplos, ¿no? De enzimas que actúan por descarboxilación son los fármacos, ¿no? Muchos de los fármacos actúan de esa manera. La deshidrogenización es sacar átomos o eliminar átomos de hidrógeno, ¿no? Y la deshidroxilación es, ¿no? Eliminar ayudándonos de moléculas de agua, ¿no? Básicamente es eso. Pero como les había dicho, hay una sociedad, ¿no? Que, ¿no? Va a clasificar según su acción a las enzimas en 6, ¿no? Esta sociedad es la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, ¿no? ¿Cuáles serían esos? Los óxidos reductasas que catalizan reacciones óxido-reducción, ¿no? Estas hoy las vamos a nombrar. La siguiente clase se va a tratar de creo que no vamos a tener siguiente clase. No. Porque Miércoles acá. es de primer año. Del primer año. Sí, Ustedes tienen más vacaciones. porque pusieron trazos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, más lindo aún, la secretaria voy a hacer. Las primeras serían silencio, las óxidos reductasas. Después vienen las transferasas, ¿no? Catalizan las transferencias de grupos funcionales, ¿no? Las hidrolasas, ¿no? Como les habíamos silencio, ¿no? Catalizan la división hidrolítica, ¿no? Usando, obviamente, si digo hidrolítica, agua. Diasas, ¿no? También es un tipo de división, lo vamos a clasificar, la vamos a ver bien, por es una división, en este caso, que no va a usar nunca, jamás el agua, ¿no? Es no hidrolítica, ¿no? Las isomerasas, cambios estructurales o en la geometría, ¿no? O en el espacio tridimensional que ocupan las proteínas o las enzimas en este caso, ¿no? Y las ligasas, ¿no? Que catalizan, estas ayudan al desarrollo de descomponer, ¿no? Ayudan a la unión de dos moléculas, ¿no? Para formar otras
Nacional de Bioquímica y Biología Molecular, ¿cómo clasificaría usted a las enzimas? ¿Ustedes qué tienen que contestar? Oxidadoras, transferasas, hidrolasas, ligasas, isomerasas y ligadas. Lo que es fácil, ¿no? Porque solo se tienen que aprender las primeras 3 letras y ponerle asa. ¿Cuál es la importancia de las enzimas? Ya les había mencionado al principio, ¿no? Que en nuestro cotidiano vivir, ¿no? Y cada milisegundo estamos, ¿no? Formando o realizando una acción enzimática, ¿no? Entonces, es importante, como vamos a ver, para el diagnóstico de muchas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, las hepatitis, para que uno pueda llegar al diagnóstico de una hepatitis, tiene que valorar las enzimas hepáticas, ¿no? Ya les había dicho que también en farmacología actualmente tiene mucha importancia, ¿no? Porque muchos fármacos son inhibidores de la actividad enzimática, ¿no? Y obviamente ya les había mencionado la importancia actual en la industria de la alimentación y en la industria agrícola, ¿no? Entonces, sus funciones en la digestión de alimentos, ¿no? Saben que el páncreas, ¿qué produce el páncreas? Aparte de eso. Una producción exógena del páncreas, ¿cuál es? Insulina. Las proenzimas pancreáticas. Enzimas pancreáticas. Pero estas proenzimas se tienen que activar. ¿Y cómo se van a activar estas proenzimas? A través de enzimas, como la enterocinasa, ¿no? En la coagulación de la sangre, ¿cómo creen que actúan las enzimas en la coagulación de la sangre? Ya que ustedes han debido llevar la cascada de coagulación. ¿Acaso? Lo que hace es degradar proteínfibrinogen en la incidencia en laminillas de fibrina para formar un cuadro, por ejemplo, ¿no? En la contracción muscular, ¿no? Las enzimas ayudan a los músculos a contraerse y a relajarse. ¿Cómo creen que una enzima puede ayudar a un músculo en el proceso de contracción y de relajación? ¿Qué necesitamos que interactúe para que haya dos proteínas sobre ¿cuáles son? Miocina. Son debido a llamar en fisiología y contracción muscular. La actina y la miocina, ¿no? Pero en todo este proceso de contracción e interacción de la actina o miocina, no hay una transformación de ADP en ATP y ATP y en ADP. Y para eso, ¿qué necesitamos? ¿Qué pasa? Y la más fácil, ¿no? La función inmunológica. Función inmunológica, ¿no? ¿Cómo ayudarían las enzimas en la función inmunológica? ¿Cuál es el sistema de complemento? ¿Qué más? Lo más básico, más fácil. ¿Qué pasa cuando un neutrófilo llega al lugar de la infección? ¿Qué tiene ese neutrófilo? ¿Cómo combate? Trata de fagocitarse, ¿no? ¿Y qué tiene? ¿Cómo degrada esa estructura que se va a fagocitar? A través de un proceso llamado digestión enzimática celular, ¿no? Entonces, vean que son unos cuantos, son 5 ejemplos, pero como les he dicho, en todo momento nuestras enzimas están actuando, ¿no? Y como ejemplo, ¿no? Enzimas séricas para el diagnóstico clínico, ¿no? Nos podemos basar en las concentraciones y valores de las enzimas para hacer diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Y después, transaminasas hepáticas, ¿no? La creatinfosfoquinasa, ¿no? Es un infarto del miocardio o infarto al corazón, ¿no? Lipasa y amilasa, pancreatitis, ¿no?
fosfatasa ácida y antígeno prostático específico, ¿no? El cáncer de próstata, ¿no? Amilasa, lipasa, colinesterasa, enfermedades pancreáticas, ¿no? Y acá otro gran ejemplo, las deshidrogenasas, ¿no? Se van a ver elevados en aquellos pacientes que tengan alguna lesión o una lesión tumoral o neoplasma, ¿no? Entonces, aquí su aplicación, digamos, de los valores técnicos o de la presencia o ausencia de estas para poder llegar a ser un diagnóstico, ¿no? ¿Qué factores pueden afectar a las enzimas? Básicamente 4, ¿no? Temperatura, pH, algunos inhibidores, ya sea por, que vamos a ver cómo compiten las enzimas ahora, y algunos cofactores, ¿no? Que pueden, ¿no? Muchas enzimas para funcionar necesitan acoplarse a otras moléculas que se llaman coenzimas o cofactores. Sin la presencia de esas coenzimas o cofactores no se podría activar, ¿no? Hay muchas moléculas, como vamos a ver, van a competir, ¿no? Por el lugar, o sea, pues van a pelear por el espacio que tienen las enzimas para degradar, ¿no? Entonces eso vamos a ver cuando ahora veamos los inhibidores, ¿no? Y el pH, una acidosis o una alcalosis, produce un proceso de descomposición de las proteínas y por ende también de las enzimas, ¿no? En lo que habíamos mencionado, lo que sería la desnaturalización de las proteínas, lo mismo pasa con las enzimas, ¿no? Niveles de alcalosis o acidosis. Y la temperatura, en pocas palabras, la fiebre, también puede provocar, ¿no? Una alteración en la estructura de las enzimas, ¿no? En los procesos que también vamos a denominar desnaturalización de las enzimas, ¿no? Pero aquí la pregunta, ¿no? En nuestro organismo, ¿dónde se encuentran las enzimas? Principalmente, ¿dónde? A ver, analiza. Principalmente, ¿dónde se encontraría una enzima en nuestro organismo? En la célula, ¿no? ¿Pero en qué parte de la célula? En el citoplasma, en la mitocondria, en el aparato de Golgi y en el retículo endoplasmático, sobre todo, ¿no? Son los lugares, ¿no? Donde nosotros en la célula vamos a encontrar, ¿no? Que no solo van a producir, sino participan de todo el proceso de lo que es la síntesis de proteínas, ¿no? Y por ende, acabamos de decir que las enzimas son proteínas, pero con una estructura mucho más compleja, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma una proteína? ¿No? Involucra varios pasos. Los dos primeros se los digo yo: la transcripción y la traducción. Después, ¿qué vendría? ¿Qué pregunta? Después, ¿qué seguiría? Sí, no se vayan así. La población. Es plegamiento. Hay dos cosas, silencio, chicos, que son importantes en el proceso de la síntesis de proteínas, que es el plegamiento, modificación, porque les he dicho que tiene que haber cierta modificación de proteína para que se vuelva una enzima, ¿no? Y después esta enzima tiene que activarse, ¿no? Entonces, para los que recuerdan histología, primero pasaba el proceso de traducción, transcripción, pasaba los ribosomas y todo eso, ¿no? Pero recuerden también que habíamos hablado de una parte, ¿no? Donde la enzima tenía que tener un plegamiento o modificación. Ese plegamiento o modificación, ¿no? Era un receptor para una sustancia denominada manosa 6-fosfato, ¿no?
y esa manosa C-fosfato ayudaba a que todos los demás organelos vinculados en la síntesis de esta enzima puedan reconocer, ¿no? Y aparte este acoplamiento y modificación ayuda a que esta enzima pueda, ¿no?, unirse a otra coenzima para actuar o pueda adquirir más aminoácidos para hacerse una estructura más compleja, ¿no? Entonces, básicamente, transcripción o traducción, transcripción, plegamiento, modificación y la activación, ¿no? Eso también, la activación a través de una serie de proteínas o moléculas que las vamos a denominar moléculas activadoras, ¿no? ¿Cómo se inhiben las moléculas? Digo, las enzimas, ¿no? Las enzimas pueden dejar de actuar por un proceso denominado inhibición enzimática, ¿no? Esta inhibición enzimática puede ser reversible o irreversible, ¿no? Entonces esos son los dos procesos de inhibición enzimática, ¿no? Si hablamos de lo que es la inhibición enzimática reversible, vamos a hablar de dos pasos, ¿no? La inhibición competitiva y la inhibición no competitiva, existiendo para algunos libros una combinación de esas dos denominadas inhibición mixta, ¿no? Entonces, si leen este concepto y ven este gráfico, ¿cómo me podrían explicar la inhibición competitiva? Básicamente es eso, ¿no? Si ven aquí, ¿no?, está en la enzima, ¿no?, su sustrato, y en una situación normal se forma el complejo enzima-sustrato y el sustrato se disociará o se transformará en otras moléculas, ¿no? Pero en una inhibición competitiva, ¿qué pasa? ¿No? Hay una sustancia inhibidora que va a pelear con el sustrato por su lugar en la enzima, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? Esa es una inhibición competitiva, ¿no? Había uno de mis docentes me acuerdo en España que decía, ¿no?, y comparaba cómo, ¿no?, cuando dos hombres pelean por el amor de una mujer, ¿no? Peleaban por ocupar un lugar en su vida, ¿no? Pero solo uno podía ganar, ¿no? La inhibición no competitiva. ¿Qué pasa? Silencio. Si les dejo acá el concepto y les muestro el gráfico, ¿cómo podrían explicarme la inhibición no competitiva? Básicamente tenemos la enzima, ¿no? Sustrato y inhibidor. El inhibidor no se va a unir al sitio de unión del sustrato, ¿no? Se va a unir a otra parte de la enzima. ¿Y qué va a crear? Una modificación, ¿no? Fíjense, acá es más cuadradito y acá es más triangular. Entonces la enzima, el sustrato sí va a llegar a acoplarse a la enzima, pero ese lugar ya va a estar modificado y ante la más mínima modificación no se puede cumplir la función, ¿no? Entonces esa sería una inhibición no competitiva en este caso, ¿no? No eres tú, soy yo, dice la enzima. ¿Bien? ¿Qué es? Entonces, ¿no? Y esto es otro concepto que les tiene que quedar claro, con el cual si no atienden su grupo no van a poder hacer nada. La coenzima es un compuesto orgánico no proteico que se une a una apoenzima para formar una aloenzima, holoenzima, ¿no? ¿Qué entienden
ese caso. Ahora la enzima es el estado completo. La apoenzima es una enzima que no tiene actividad, que está inactiva, ¿no? Y la holoenzima es una enzima, ¿no?, que ya tiene una actividad enzimática, ¿no? Pero para que esta enzima pueda tener esa actividad enzimática, ¿no?, es necesario que se una a una coenzima, ¿no? Entonces, esta coenzima, que es un compuesto orgánico no proteico, se va a unir a una apoenzima, que es una enzima sin función, ¿no? Y una vez que se une, le va a dar la funcionalidad que necesita y entonces la vamos a conocer como holoenzima, ¿no? ¿Con qué otros nombres se conoce a una enzima, ¿no?, que está activada o tiene una capacidad de acción enzimática? Ustedes que me contestan. Una holoenzima, ¿no? Entonces, ¿no?, la hemoglobina, por ejemplo, lo que habíamos visto en la anterior clase, ¿no?, es una holoenzima, ¿no?, transportadora de oxígeno en la sangre. La apoenzima de la hemoglobina es una proteína llamada globina. El cofactor sería el grupo hierro o su molécula de hierro en este caso, ¿no? Entonces, básicamente, lo mismo con la ATP sintetasa, lo mismo con aquellas enzimas que degradan los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, básicamente, este es el concepto, ¿no?, de apo, holo, enzima y cofactor o coenzima, ¿no? Y después, obviamente, todas estas reacciones, ¿no?, que hemos hablado de las enzimas, la unión con sus sustratos, la degradación, ya sea por descarboxilación, por desinvertilización, por hidroxilación, todas las clasificaciones se tienen que dar en un contexto, ¿no? Todo eso se tiene que dar, por así decirlo, en un lugar, en un tejido, ¿no? Y cuando se une todo esto lo vamos a denominar un sistema de acción enzimático, ¿no? Entonces, ahí leen dos conceptos, ¿no?, lo que sería el sistema enzimático, ¿no? Pero básicamente, ¿no?, ¿qué es un sistema enzimático? De la conjunción de todas las moléculas en un determinado lugar para que una enzima pueda producir su acción, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya sabiendo la estructura, básicamente, por los conceptos de lo que son las enzimas, no vamos a vernos hasta cuándo. Agosto. O sea, ustedes tienen un mes y medio. La infección, venimos atrás. Qué buena gente. Les puedo dejar a ustedes que se escojan una tarea de enzimas. La doy yo. La más difícil. Sopa de letras. ¿Quieren hacer un crucigrama de enzimas? Sopa de letras. ¿Quieren hacer una sopa de letras? Estamos hablando de millones de enzimas. Esos son los dos. No, soy contra La sopa la letra de enzimas, vamos a poner las enzimas y la sopa letra van a ser sus funciones. Y ustedes tienen que ir. no puede ser. No se ríe, se encima. Y hay que buscar función. Tanto charlas que te que es. Degradan grasas. ¿Ustedes saben cuánto tiempo llevaría a hacer un crucigrama de enzimas? De 20 enzimas. Silencio. Si yo tendría que hacerles caso y les dejo hacer un crucigrama de enzimas, su vacación tendría que durar 6 meses. Si les dejo hacer una sopa a letra de enzimas, su vacación tendría que durar casi un año, ¿no? Entonces, lo que básicamente vamos a hacer, ¿no?,
Cada uno se va a escoger 2 enzimas, la que quiere, ¿no? De las miles que pueden haber, ¿no? Y van a hacer un cuadro sinóptico, ¿no? De cómo se metaboliza, ¿bien? ¿Cuál es su función, ¿no? Y cuál es una patología asociada a esa enzima. ¿Bien? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Cómo dos? Repeat, please. ¿Qué he dicho qué? 2 enzimas, Ajá. cada uno, ¿no? ¿Cómo se metaboliza, ¿no? ¿Cuál es la acción de esa enzima y una patología asociada a esa enzima, ¿no? Todo hecho en mapas conceptuales y cuadros imprimido, copiar y pegar, ¿no? Obviamente a mano, ¿no? Quería esperar su toque. Bien. Y bueno, habiendo pues, hasta aquí sería todo lo que serían los conceptos, y al volver hablamos de cada uno de los tipos de acción que tienen las enzimas, ¿no? Para que nos, ¿no? ¿Y cuál es la, siendo viernes, casi 8 de la noche, 7 de la noche, cuál es la frase de todos los Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Esta noche yo in vitro. Chicos, entonces, una vez más, muchas gracias, que tengan una linda vacación. Gracias.